tardes, compañeros. Editorial Holguín les da la bienvenida a esta masterclass Evaluación Formativa, Estrategias para Mejorar el Aprendizaje. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando bien. ¿Sí? Ok, ya, muy bien. Mi nombre es Paulina Castro Cuello. Yo soy especializada en pedagogía y en formador de formadores, por eso estoy aquí. Y para mí es un gusto el compartir estos 60 minutos con ustedes. Esperemos pues sacarles el mejor provecho. Bueno, el objetivo de esta capacitación es capacitar a los docentes en técnicas avanzadas de evaluación formativa para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Ofrecemos este taller para todos los docentes y los equipos de docentes que quieran hacer la diferencia, que deseen cambiar este modelo de evaluación tradicional en el cual vivimos, ¿no? Entonces, vamos hoy a abrir nuestra mente, ¿no verdad? Y tratar de captar lo mejor que podamos lo que vamos a conversar. Entonces tengo la evaluación formativa, conceptos y principios básicos. ¿Mm? La evaluación formativa fue planteado en 1967 por Michael Scriven, pero él lo hizo para mejorar el currículo. Propone recoger datos e información sobre los problemas que se suscitan en un curso, decía él, o sea, en el currículo de un año cualquiera, ¿no? Con el fin de adecuarlo y mejorarlo. Un año después, Benjamin Bloom, en 1968, ya abrió las puertas hacia un nuevo enfoque. Lo enfocó directamente hacia los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Y eso hizo que muchos autores posteriores a él ya le vayan dando el tinte que actualmente tiene. Entonces encontramos en el 2004 a Giovanni Lafrancesco, que la concibe como la búsqueda de distintas fuentes, en distintas fuentes, de la calidad del desempeño del estudiante, su avance, el rendimiento logrado, además de la calidad de los procesos, procedimientos y estrategias que los docentes empleamos. Miren, aquí ya no solo vamos a ver los aprendizajes de los estudiantes según este autor, eh, cómo han avanzado, sino que también hace un parangón con cómo estamos ofreciendo nosotros ese proceso. Luego tenemos a Maturana en el 2015, que define a este tipo de evaluación como un proceso que debe de ser sistemático, riguroso y constante. O sea que no es improvisado y es de todos los días. Ya vamos a ver. Y Horvath y Esther Casellas se enfocan, también le ponen un elemento más que es la autorregulación, ¿ya? Que no solamente tiene que ver con el qué, o sea, lo cognitivo, sino también el cómo, lo metacognitivo. O sea que tanto el estudiante como el docente van a poner énfasis en averiguar, en coger información acerca de cómo o qué está aprendiendo el estudiante, pero además cuál es el proceso que sigue para hacerlo. Entonces, en general, la evaluación formativa debe de ser tomada como un proceso, no como un evento sin importancia o importante, pero un evento, sino como la sociedad, ¿sí?, que hace el estudiante con su maestro para poder encaminar su aprendizaje, ¿ya? Es una ruta
se lo ve como un proceso, una ruta que empieza en el docente, porque él es el que propone las estrategias, y termina en el estudiante. El estudiante se suma a ese proceso para poder investigar, dar pruebas, evidencias de lo que él va logrando. Este tipo de evaluación cambia el foco, la mirada de los resultados, los pasa a los procesos y al crecimiento logrado, ¿ya?, en los estudiantes, con énfasis en la retroalimentación. Ahí ya hay un, un elemento más que no hay en los otros tipos de evaluación, la retroalimentación. Más adelante vamos a profundizar en esto. Entonces, para aplicar la evaluación formativa, hay unos principios básicos que nosotros los docentes los debemos de manejar. El primero, que debemos de decirle a los chicos que hay nuevas reglas, ¿ya?, por las estrategias que se implementan. Por ejemplo, una de las cosas que se hace en evaluación formativa es que ya no se levanta la mano para pedir la palabra, porque hay unas estrategias, como por ejemplo una que se llama el nombre en el palito, ¿ya?, que es preparar estos palitos de helado con los nombres de los chicos y los pone usted en un tarrito, y cuando hace una pregunta, saca uno de ellos y nombra al azar al estudiante que quiere usted o que salió al azar para que responda, para que trabaje él, ¿ya? Usted debería de tener, bueno, así lo he hecho yo, dos depósitos. Cuando yo ya hice actuar a uno, lo pongo en el otro depósito para no repetir al alumno, porque yo generalmente no estoy viendo los palitos, los cojo al azar. Entonces, se permite que más estudiantes puedan trabajar y que aquellos que ustedes han de tener dentro de sus grupos estudiantes que son muy listos, que saben mucho, que van más adelante que los demás. Y eso hace que solo ellos quieran trabajar, son los que levantan la mano, son los que dicen, yo, señorita, yo quiero, ¿ya? Pero acá estas nuevas reglas que usted va a implementar van a hacer que este trabajo áulico sea más equitativo y se le dé oportunidades a todos, ¿no? Ya vamos a ver con qué estrategias nomás. Otro de los principios es dar tiempo. Nosotros generalmente cuando hacemos preguntas a los chicos, queremos que nos respondan inmediatamente. La evaluación formativa sugiere que esperemos 10 segundos, se nos hacen eternos a veces a nosotros, para que los chicos puedan responder. Y les doy una estrategia. Para no quedarme callada, para no esperar ese silencio que hay, yo los invito a los chicos a que conversen con el de al lado y traten de responder la pregunta entre ellos dos. Y se les da la oportunidad, mire, se les está dando tiempo para que piensen, tiempo para consultar, tiempo para que esa pregunta que no debe de ser de sí o no, sino una pregunta inteligente, una buena pregunta, ¿ya?, los chicos la piensen. Esa es otra cuestión. Los docentes tenemos que aprender a formular preguntas inteligentes. ¿Ya? Necesitamos que los chicos nos respondan utilizando todas las herramientas que se supone van a ir desarrollando desde que entran a la escuela. Poco a poco ellos deben de ir logrando, ¿sí?, responder y también formular preguntas buenas. Y el otro principio es valorar los procesos, ¿ya? Ellos deben de reconocer, nosotros los docentes sabemos por qué utilizamos procesos para dar una clase. Sabemos cuáles son los procesos, pero los chicos no los identifican, ¿ya? Y ellos deben de aprender a identificar procesos. ¿Cuál es el proceso para resolver un problema?
¿Cuál es el proceso para analizar una oración? ¿Cuál es el proceso para analizar un párrafo o un texto? ¿Ya? Entonces, ellos deben de valorar los procesos, saber que todo lleva unos pasos, unos procedimientos. Entonces, estos son los principios básicos para que usted pueda implementar la evaluación formativa, ¿ya? Se va a ir aprendiendo poco a poco. Ahora, el docente cuando va a implementar este tipo de evaluación debe de preguntarse, ¿hacia dónde voy? ¿Qué meta de aprendizaje quiero evaluar? Y eso les quiero decir, miren, nosotros en nuestras planificaciones ponemos los objetivos de aprendizaje, ponemos los objetivos del área, buscamos las destrezas con criterio de desempeño. Ahora, dependiendo de dónde están, si en la costa o en la sierra, estamos trabajando con competencias, ¿no verdad? Que ya nos las han dado, pero que hay que desagregar. Entonces, ¿qué meta de aprendizaje quiero evaluar? Yo tengo que tener claro eso. ¿Qué más? ¿A dónde estoy? ¿Cuán lejos o cerca me encuentro de lograr ese aprendizaje con mis chicos? ¿Ya? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué puedo hacer para llegar a donde quiero ir? ¿Qué puedo hacer? Mire, ¿y qué pasos tengo que dar para acercarme a ese aprendizaje? Fíjense cómo yo tengo que hacer un análisis de mi situación con mis estudiantes. ¿Ya? Ahora, las estrategias, tenemos 4 estrategias para lograr una evaluación formativa. La primera, compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre ahora de poner el objetivo de la clase en un cartelito o escribirlo en el pizarrón o decírselos oralmente a los chicos qué es lo que se quiere lograr en esos 45 minutos o 90 minutos que usted va a tener con ellos, ¿no verdad? Entonces, es una práctica que debemos recuperar y ya vamos a ver cómo. Otra estrategia es diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. No hacer actividades por el activismo, por hacer cosas, por mantenerlos ocupados. No, tienen que ser actividades que permitan evidenciar que ellos están aprendiendo. Luego, retroalimentación efectiva y oportuna. Y finalmente, dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el primero, compartir objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Primero, yo tengo que decirle a los chicos cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa clase, de esa unidad, de esta semana, ¿ya? Y una de las estrategias para que ellos logren entender qué es lo que se les pide es haciendo preguntas o parafraseando. ¿Ya? Yo presento el objetivo, presento los criterios de logro, ¿ya? Y converso, hago preguntas sobre algunas palabras claves que contenga ese objetivo o esos criterios de logro. ¿Ya? Y eh, les digo a los chicos que con sus propias palabras, o sea, que parafraseen lo que ellos entienden. Recuerden que si ellos no logran decir con sus propias palabras, es que no lo entendieron. ¿Ya? Cuando tú puedes explicar algo con tus palabras, es porque has logrado el concepto, el contenido, ¿no verdad? Ahora, ¿cómo más puedo compartir estos objetivos? Usando ejemplos o modelos en distintos niveles de logro. Yo puedo presentarle a mis estudiantes unos ejemplos de lo que estoy pidiendo. Es más, si yo puedo conseguir ejemplos donde está muy bien hecho, donde está más o menos y donde está mal hecho, para que ellos puedan ver la diferencia que hay entre lo que se pide y lo que está en camino de lograrse, ¿ya?
También creando y usando rúbricas. Yo me imagino que ustedes usan rúbricas, ¿ya? Recuerden que ellas tienen criterios de logros que van secuenciados, ¿no? ¿Verdad? Que van gradados. Va usted a veces de lo menor a lo mayor o de lo mayor a lo menor, pero usted describe, son descriptores en donde dice, bueno, yo he pedido, qué sé yo, un párrafo que debe de tener 10 oraciones, ¿ya? Que debe de contener tal cosa. Entonces yo voy describiendo. En la mayor nota es el que está completo. Y luego voy gradando hasta llegar pues a aquel que no logra el cometido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, asimismo, utilizar rúbricas es muy importante para compartir objetivos de aprendizaje y criterios de logro, ¿ya? Entonces, estas tres estrategias son las que me llevan a cumplir la primera. Vamos con la segunda. Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Vamos a ver. Primero, la actividad de evaluación debe de estar alineada con esos objetivos y con esos criterios de logro que antes habían analizado los chicos y habían comprendido ya. Entonces, la actividad debe de estar relacionada con eso, no puede irse por otro lado, ¿ya? La evidencia que se logra debe de ser suficientemente detallada con respecto a lo que los chicos van aprendiendo. ¿Para qué? Para que el docente tome decisiones que van encaminadas a mejorar ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, la actividad que yo pongo, diseñar actividades que me evidencien, no puede ser repetir algo que ya está en un libro, copiar algo de un texto. No puede ser eso, porque yo allí no tengo ninguna evidencia de lo que he aprendido, solo lo he tenido ocupado copiando. ¿Ya? Pero si ellos contestan preguntas, ¿no verdad? O representan lo que entendieron de alguna manera, entonces ahí sí hay evidencia de su comprensión, ¿ya? La decisión sobre qué evidencia utilizar, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar yo? Debe considerar una variedad de niveles de desempeño. ¿Por qué? Porque usted no tiene niños uniformados. Se ponen un uniforme, pero no son iguales. Tiene distintos niveles de desarrollo. Entonces, unos van adelante, otros van normales, otros van atrasados y otros muy atrasados. Entonces, la evidencia que voy a utilizar debe de tomar en cuenta todos esos desniveles que encontramos, que tenemos en nuestros chicos, ¿ya? Entonces, para poder tomar una decisión, yo debo de tener múltiples tipos de evidencia, no puede ser solo una, ¿ya? Y esas decisiones que yo voy a tomar, de hecho, acuérdense que es formativa, evaluación formativa. Entonces, esas decisiones que voy a tomar, de hecho, van a influir en el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Entonces, las evidencias que recabo deben de ser con respecto a qué han aprendido o están aprendiendo mis estudiantes. ¿Qué cosas saben hacer? ¿Qué cosas saben pensar? ¿Qué cosas saben hablar? ¿Ya? Entonces, ¿qué técnicas utilizo para cumplir esta segunda estrategia? Actividades de explicación y representación, lo que les decía, ¿ya? Que ellos puedan parafrasear, o sea, explicar con sus propias palabras, que produzcan textos nuevos, no que copien textos, que produzcan, ¿ya? Que representen por medio de organizadores gráficos, dibujos, una selección de imágenes que representen el contenido que necesitan. Facilitan tener un acercamiento con lo que cada estudiante está pensando, ¿ya? Y comprendiendo.
Porque si él me explica con sus propias palabras, si él elabora un texto nuevo, si él hace un organizador gráfico para sistematizar lo que está queriendo decir, entonces yo estoy acercándome a su pensamiento. Y son evidencias que me ayudan a saber por dónde vamos, ¿no? Observar y escuchar a los estudiantes mientras participan en las actividades. Miren, observar y escuchar. Quiere decir que cuando mis chicos están trabajando, yo no puedo estar sentada en el escritorio, qué sé yo, exponiendo al día la lista. Ya, no puedo. Tengo que estar observando. En la evaluación formativa, el maestro es un observador número uno. ¿Por qué? Porque hay gestos, ¿no?, que los chicos hacen de agrado, de desagrado, de preocupación, de indiferencia, de que me importismo, que usted debe de observar e identificar, porque le van a dar pistas, tal vez de que la actividad no fue lo suficientemente motivadora, que está aburrida, que es repetitiva, ¿ya? Entonces, esas cosas ayudan a que los docentes podamos virar el timón, hacer un viraje al timón y proponer nuevas estrategias metodológicas para que los chicos aprendan de mejor manera, ¿ya? Entonces, hay que estar muy atentos a eso, a lo que ellos expresan. Así, usted pasa y escucha qué se dicen. ¿M? Plantear preguntas. Volvemos a lo anterior, ¿no, verdad? Lo que les decía. Una de las destrezas básicas del docente es saber formular preguntas, ¿ya? Y preguntas que desafíen la parte cognitiva de los estudiantes y permitan a usted, maestro, evidenciar si comprenden algo o no, si hay un problema allí o no. Generalmente, cuando usted les pregunta ¿por qué tal cosa?, entonces ellos deben de argumentar y deben de explicar por qué opinan así, por qué lo hicieron de esa manera. Y usted ahí se dará cuenta. Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez, le pregunté a un estudiante, ¿por qué resolvió un problema de esa manera? Y él me dijo, porque me pareció que si yo lo hacía así, así, ¿no?, más rápido y más fácil. Encontró otro camino, que no era el que estábamos viendo en clase, sino que él ya tenía un razonamiento lógico-matemático mucho más desarrollado y pudo hacerlo de mejor manera. El proceso, que era más largo, él lo sintetizó y estaba bien la respuesta y era lógica, ya, el proceso que él utilizó. Entonces, todas esas cosas nos permiten a nosotros, cuando planteamos buenas preguntas, nos permiten identificar, ¿ya? ¿Qué otras técnicas? Respuestas elegidas al azar, ¿ya? Se plantea una pregunta, da un tiempo para pensar y luego escoge a cualquier estudiante. Así como le dije, ¿no? Puede usted poner papelitos, palitos con los nombres de los chicos y los saca indistintamente, dándoles oportunidades a todos a trabajar. Participación simultánea. Ah, ¿y eso cómo es? Miren, a veces nosotros necesitamos, a lo menos en matemáticas, en todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, a veces necesitamos respuestas, pero que todos las den al mismo tiempo para verificar que todos saben hacerlo. Y no que lo copiaron del pizarrón o copiaron la respuesta que dijeron los chicos, los otros compañeros. Entonces, una manera es teniendo como un pizarroncito, ¿no, verdad? Que si no tienen fondos los chicos, usted lo hace con una cartulina, lo forra de plástico y utiliza los marcadores borrasecos y tranquilamente tiene usted allí ya un pizarrón. Entonces usted propone una actividad, una resolución de algo, alguna cosa, y los chicos simple y llanamente alzan, ¿no, verdad? Y todos lo contestan al unísono. Puede hacerlo en lenguaje, puede hacerlo en cualquier área, si usted logra empatar, ¿no, verdad?, esta técnica em, con el contenido que usted está trabajando, ¿no?, y que quiere verificar.
Otro, la participación simultánea. Vamos, pienso, converso y compartimos. Consiste en plantear nuevamente un ejercicio, una pregunta, invitando a los chicos a que compartan las respuestas con su compañero de al lado o en tríos. Mire, ustedes han de tener chicos que son muy tímidos, son inseguros y más fácil es conversar con un compañero. Si yo me equivoco, ya es con mi compañero, no es frente a toda la clase, acerca de algo. Entonces, pienso primero, converso con mi compañero y luego compartimos la respuesta con todos, ¿no verdad? Planteamos una pregunta invitando a los estudiantes a pensar y compartir su respuesta con un compañero o grupo antes de presentarla en público. Entonces, esa es una estrategia que va matando dos pájaros de un tiro, ¿no verdad? Y los tickets de salida o de entrada son cartulinas o trozos de papel en los que los estudiantes, generalmente de salida, termina la clase y ellos ponen allí, qué sé yo, la idea principal del tema tratado, tal vez podrían poner algo más que ellos quisieran poner, ¿ya? Y salen y van entregando, ¿ya? Para que el profesor compruebe si entendieron o no. También se puede hacer de entrada con respecto a preguntas por los deberes o por la clase anterior, ¿no verdad? Para verificar si está aprendido algo, ¿ya? Si se tienen las bases para montar otra cosa. Bueno, ahora vamos al tercer paso, realimentar efectiva y oportunamente. Ajá, vamos a ver. Esta retroalimentación, ¿ya? Es una, mire, intervención pedagógica. No es cualquier cosa, es una intervención pedagógica que utiliza toda la información que ha recabado usted en las actividades, ¿no verdad? Para orientar a los estudiantes sobre qué paso deben seguir para seguir aprendiendo. ¿Ya? Entonces, esa retroalimentación que nosotros solíamos hacer, muy bien, sigue adelante, lo estás haciendo bien, ánimo. No es retroalimentación, porque usted no le está diciendo al estudiante con criterio qué es lo que pasa con su aprendizaje, ¿ya? No le está describiendo, ¿ya? Dirige la reflexión también a nuestra propia práctica. Porque si mis chicos no han podido hacer algo, es porque las actividades que yo estoy proponiendo no están acorde al nivel de comprensión de ellos, no son motivadoras o, qué sé yo, a veces nosotros pensamos que ya los chicos saben algo y proponemos actividades que están muy por encima de lo que ellos verdaderamente dominan, porque dice el currículo que en ese año ya deben de trabajar eso. Y recordemos que todavía, a pesar de ya haber pasado algunos años, esta cuestión de la pandemia nos tiene con retraso, ¿no verdad? No sé si les sucede a ustedes, pero se siente una brecha que hay todavía que no se ha podido superar. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que verificar que verdaderamente los chicos las dominan. Entonces, yo tengo que hacer una reflexión. La retroalimentación también es para mí, no solamente es para los estudiantes, ¿ya? Requiere de tiempos y apoyo para ser usada y asegurar que efectivamente va a ser una herramienta que fortalece el aprendizaje. Como les decía, esto de poner notitas o de decir en el hombrito, está bien, no es suficiente. Está bien porque está bien. Falta porque falta. ¿Qué falta? Tenemos que ser precisos, ¿ya? Una retroalimentación efectiva debe de ser clara, descriptiva del aprendizaje que se quiere lograr, ¿ya? Entonces, lo que les decía antes, debe de ser
descriptiva. No es solamente felicitar, no. Felicito porque lograste, qué sé yo, contestar argumentando las preguntas que se hicieron. ¿Ya? O sea que utilizó la argumentación, así, describiendo. Si le faltó, entonces poner también lo que le falta. Ahora, esta retroalimentación debe de ser entregada antes de tomar los exámenes sumativos, la evaluación sumativa, porque si ya se la doy cuando ya tengo encima la evaluación o ya ha pasado la evaluación sumativa, ¿de qué sirve? No hay el tiempo suficiente para que el estudiante revise y pueda tener un cambio dentro de su proceso de aprender. Entonces, debe de ser a tiempo, debe de estar, ser oportuna, ¿ya? Entonces, estas son características de la retroalimentación. Entregada en forma oportuna, explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar, variar las formas de retroalimentar, entregar una cantidad de información que sea manejable, ¿ya? Ser claros, expresarse en palabras que el estudiante entienda, ¿ya? No va a ser técnico usted allí. Acompañar la información con espacios para la acción. Y puede ser entregada de manera individual o grupal, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, debemos ser oportunos, decir explícitamente, descriptivamente, esto está logrado, esto no. Se puede mejorar tal cosa. Variar las formas de retroalimentar. La primera será, qué sé yo, en presencia, diciéndole al estudiante lo que hemos encontrado. Puede ser una nota, ¿sí? Que yo le escribo, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, a través de un mensaje, de una carta, si es que utilizamos mucho ¿cómo es que se llama? Si utilizamos mucho ya, ok, si utilizamos mucho las TIC, ¿no? ¿Verdad? Entonces también podría ser un recurso, ¿ya? Utilizar palabras que el estudiante entienda, ¿ya? Y acompañar con espacios para la acción, o sea, hago yo la retroalimentación y llanto sobre el difunto, como solemos decir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, encima ya tengo que tener la actividad que va a ayudarlos a eh, resolver su dificultad, hacerlos avanzar en su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Dar oportunidades, esta es la cuarta, dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. Estas son prácticas que hemos dejado a un lado. Hasta los textos traen autoevaluación y coevaluación. Pero nosotros no les hemos enseñado a los chicos cómo se autoevalúa y cómo se coevalúa. ¿Qué implica eso? ¿Ya? No lo practicamos. La evaluación, si la vemos así en general, ya nosotros tenemos que el docente no es el único responsable de la evaluación. Y cada vez el estudiante, ¿sí?, se adentra más, se hace cargo de su proceso formativo y el de sus pares, o sea, el de sus iguales, o sea, el de sus compañeros, ¿ya? Entonces tenemos la autoevaluación. Proceso de introspección. Me reviso yo mismo. De autorreflexión. De análisis de cada uno, de cada individuo, para tomar acciones hacia su aprendizaje. Entonces, yo debo de tener la suficiente, ¿qué se llama eso? Ser verídico, ¿no verdad? Y decir, yo puedo hacer esto, pero tengo dificultad en hacerlo de acá, ¿ya?
De hecho, esta autoevaluación debe de ser sistemático y sistémico. A ver, sistemático que debe de ser ordenado, ¿ya? Y sistémico que debe de evaluar la totalidad, ¿ya? Sobre el qué es lo cognitivo, qué conozco, qué sé, qué puedo hacer. Y el cómo, que es entendido como lo metacognitivo, los procesos que yo sigo para aprender. Esa es la metacognición. Y les voy a decir, hacer un alto allí. Miren, si usted, después de dar su clase, se toma unos minutitos, 2, 3 minutos, y al final pregunta, ¿qué aprendimos hoy? Y le permite a 2 o 3 estudiantes, nada más, porque no le da el tiempo, que respondan qué aprendió él. Y luego dice, aprendimos tal cosa. Y luego usted les pregunta, ¿cómo lo aprendimos? Entonces el uno dice, porque yo conversé con mi compañero, porque el problema que usted puso estuvo bien y lo puede resolver, porque los pasos que seguimos, ya. Entonces, eso es la metacognición, el que ellos se den cuenta cómo aprenden. Eso es metacognición. ¿Ya? Nosotros que ya somos adultos sabemos que usted tiene memoria auditiva. No, 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 a mí no me deje. Yo prefiero leer, no me gusta escuchar, me distraigo. A mí me gusta subrayar. No, a mí me gusta encerrar. No, a mí me gusta poner notitas a los costados. Cada cual tiene una manera de aprender, pero nosotros tenemos el deber de enseñarle a los chicos cómo se aprenden, cómo aprenden ellos, qué estilo de aprender tienen, que ellos lo vayan descubriendo para que lo utilicen, ¿ya? Y esa es una estrategia facilita. ¿Qué aprendimos y cómo lo aprendimos? Le dejas hablar a 2 o 3 y ya está. La siguiente vez preguntas, pero ya no serán los mismos los que contesten, contestarán otros. Y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, estos dos procesos se desarrollan en el estudiante cuando reflexiona de manera consciente sobre su aprendizaje. O sea, esto de ser sistemático y sistémico, de qué, o sea, lo cognitivo y cómo, lo metacognitivo, se desarrollan en el estudiante cuando reflexiona él sobre su propio aprendizaje. ¿Ya? Y de hecho, una de las cosas que tienen que destacar es la honestidad. La honestidad y de decir, sí, yo puedo esto, no, yo no puedo esto. Que a veces es muy difícil el que los chicos sean honestos consigo mismos. Ellos pueden mentirle a los demás, pero a sí mismos no pueden mentirse, ¿no? Entonces, pero a veces los papitos, la sociedad también, nos lleva a que nosotros hagamos castillos en el aire, ¿no verdad? O los papás dicen, no, es que mi niño es excelente y sucede que no lo es. Pero el chiquito de tanto oírlo, no es que tienen que decir los papás que mi niño es malo o lo que sea, o no sabe aprender. No, lo que sucede es que a veces los papás endiosan a los hijos. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, vamos ahora a la coevaluación. Es una estrategia también formativa y de aprendizaje que implica que un estudiante comprenda, reconozca, valore, que es lo más difícil, discutan, respeten el proceso de otro, ¿ya? De otro, de un par, y hablen sobre los desempeños, sus acciones y sobre ellos, ¿ya? Es difícil, hay que enseñarles. Tiene sus bemoles la coevaluación. Yo entre mis alumnos, cuando eran de escuela, mis chiquitos, no, y también los de colegio, este que es mi pana, y vamos a hacer la coevaluación, cómo se trabajó, cómo trabajó el equipo. Es que este es mi compadre, mi yunta. Entonces, con él, a él yo le pongo 10. Pero en el momento en que yo les preguntaba que me den argumentos de por qué le ponían 10, pruebas de que había hecho un trabajo de 10, entonces ahí se quedaban callados, ¿no? Entonces poco a poco van aprendiendo a tener veracidad, ¿sí?
Es difícil, pero a veces hasta con nosotros mismos, cuando hacemos coevaluación entre docentes en las sesiones por quimestres eran antes, ahora por trimestres o al final del año, nosotros también a veces no somos lo suficientemente francos, ¿no? La hacen los estudiantes sobre tareas puntuales y criterios específicos. No es sobre la persona, ¿ya? No es que yo voy a evaluar a Juanito, a Pepito, a Carmita. No, yo voy a evaluar el trabajo que ellos realizaron, ¿sí? Entonces allí tú te distancias un poco y estás viendo el trabajo, no estás viendo a la persona, la quieras o no la quieras, ¿ya? Eh, entonces, y se puede hacer viendo el trabajo colaborativo o también de uno a uno, ¿sí? Porque puede ser que en el grupo que hay que trabajar nos evaluamos, pero también puede ser de uno a uno para evaluarse entre sí, ¿ya? Eh, la coevaluación modifica la concepción tradicional, ¿ya? Y convierte un proceso de evaluación compartido donde los chicos tienen más autonomía, que no significa individualidad, sino la capacidad de entender al otro en la diversidad, ¿ya? Porque todos no trabajamos iguales y debemos de respetar el ritmo del otro, el proceso del otro, ¿sí? Y colaborar. Y con eso se toman decisiones, ¿sí? Y se asumen retos nuevos, ¿ya? De hecho, promueve el diálogo y la toma de decisiones mutuas. De hecho. Entonces, resultados. La implementación de la práctica de la autoevaluación y la coevaluación en el aula de clase conlleva ventajas para la educación. ¿Cómo cuáles? La adquisición de una visión más crítica y profunda sobre el aprendizaje. Los mismos chicos son muy críticos ellos, ¿eh? La autorregulación de ese proceso de aprendizaje. O sea, yo sé esto y soy capaz de esto porque me autoevalué. Pero mi compañero también me evaluó, me coevaluó. Entonces yo puedo regular mi proceso de aprendizaje o lo adecuo al ritmo de mis compañeros o como yo estoy atrasado, me acelero en esto, ¿no? El reconocimiento también de que tenemos todos fortalezas y debilidades. La autonomía que surge en los estudiantes, miren, no dice individualismo, es autonomía, cuando son capaces de autoevaluarse y de evaluar al otro conscientemente, ¿ya? El trabajo colaborativo, ya se trabaja de mejor manera porque nos conocemos, ¿sí? Y sabemos, los chicos saben, este compañero produce, este compañero es capaz de resolver tal situación, este compañero me puede ayudar, ¿sí? Este compañero no. Entonces, todas esas cosas permiten un trabajo colaborativo que suma, no resta, ¿ya? En la práctica, ¿qué dificultades encontramos? Muchísimas. La coevaluación genera resistencia, de hecho, porque es muy difícil que yo acepte la evaluación de otro igual a mí. ¿Por qué me tiene que evaluar él? Que el profesor me evalúe, porque él tiene el poder. Perdón, él tiene el poder, ¿ya? Creen que su compañero, su par, no es lo suficientemente preparado para, ¿ya? Existe muy arraigado esto de ver al profesor como el único que tiene el conocimiento y el poder para evaluar. La incomodidad que surge cuando yo, estudiante, otro par,
me hace observaciones, ¿ya? Entonces es difícil aceptar las observaciones de un igual, ¿ya? Puede generar discrepancias en relación con la disciplina y la responsabilidad en la práctica de valores, en las interacciones que se dan, ¿ya? ¿Por qué? Porque como que queda un resquemor y esas cosas son las que usted debe de observar y tratar de solucionar, ¿ya? Para que eso no vaya a mayores. Del salón no puede salir, ¿sí? O sea, tú me calificaste, no estoy de acuerdo con lo que tú, pero ya, eso es allí en el salón. Y si uno puede aplacar esas discrepancias, pues lo hace, ¿ya? La poca madurez, de hecho, por parte de los estudiantes, porque ellos tienden a emitir juicios de acuerdo con las concepciones personales, lo que les decía, este es mi amigo, ese es vago, ese es molestoso, le voy a poner malo, ¿ya? Entonces, los estudiantes no saben separar este sentimiento mío de lo que verdaderamente debe de ser una evaluación. Entonces, el maestro ahí debe de estar listo y proveer de instrumentos que le permitan al estudiante hacer una coevaluación. O sea que la ficha de coevaluación debe de ser muy descriptiva. ¿Ya? El compañero aporta con ideas al grupo, si aporta bien y si no, también. ¿Ya? Entonces, que pueda, no está diciendo te gusta tu compañero, ¿ya? Está diciendo si él aporta. Así, tiene que ser unas descripciones muy, muy puntuales. El desconocimiento de los docentes de estos procesos. Eso también, mire, ve, dificultad en la práctica. Nosotros los desconocemos, no los practicamos. Es a diario que tenemos que practicarlo. No es cuando nos acordamos, ¿ya? Entonces, la falta de práctica de esto y el desconocimiento que tenemos de la autoevaluación y la coevaluación. ¿Ya? Vamos. En cuanto a las TIC en la evaluación formativa, sí hay. ¿Ya? De hecho, hay unos autores que nos dicen que se pueden ofrecer nuevos y mejorados métodos de evaluación y enseñanza con la ayuda de las TIC. De hecho, hay muchos recursos TIC que nosotros podríamos utilizar y que desconocemos a veces dónde encontrarlos o cómo implementarlos. Tenemos que investigar también, ¿ya? Por ejemplo, encuestas en línea, preguntas de selección múltiple, pruebas de diagnóstico, plataformas de discusión, herramientas de retroalimentación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos encontrar todo esto. Ya vamos a ver en dónde. En el 20 también, Robles nos dice que el éxito innovador de la educación proviene de las tecnologías de la información y comunicación. Miren, y la actitud reflexiva y crítica del educador. O sea, se suman las dos cosas. Se suman, la innovación responde a las tecnologías y también a la actitud reflexiva del educador, en el sentido en que no todas las tecnologías nos sirven. Tenemos que hacer selección. Tenemos que ver cuál es la más apropiada para nuestros chicos. ¿Ya? Utilizar estas herramientas tecnológicas no solo mejora la práctica docente, no es que solamente mi práctica mejora, también permite explicar nuevos conceptos, o sea que el aprendizaje se facilita y más aún si sabemos que nuestros chicos son millennials, pues no, ¿verdad? Entonces ellos nacieron en este siglo, nosotros tenemos que andar viendo, a ver cómo se me apagó, se me fue la voz, no encuentro tal cosa. ¿Cómo se hace? Generalmente nosotros preguntamos a los hijos y los que somos más viejitos a los nietos y ellos enseguidita vienen, ya está, facilito. Entonces el docente debe de tomar en cuenta el interés que tienen los chicos en las TICs, ¿ya? Y cómo los enamora a ellos el poder trabajar con eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de esto, ¿ya?
Entonces, aquí tengo yo, si yo me pongo encima de esto, todos tienen la manito, quiere decir que esto está con hipervínculo. Como a ustedes les han pasado esta presentación, ¿ya? Usted puede ir a cada uno de estos lugares, son gratuitos. Lo malo es que la mayoría están en inglés, pero si pongo un traductor, ahí en Google mismo el traductor, usted tranquilamente puede acceder a ellos, ¿ya? El primero, el Quizzes, crea cuestionarios y lecciones y luego las asigna. Te permite asignar. Creas preguntas, cuestionarios y también puedes crear una lección, ¿ya? Y luego asignarla a tal paralelo, a tal grupo y así. En Nearpod se crean experiencias de aprendizaje interactivas, atractivas, ¿ya? El chico juega, puede responder, puede arrastrar respuestas. Si tú las preparas, allí hay mucho material como para poder hacerlo. Al principio cuesta mucho, porque los recursos que utilizan, a veces uno se olvida. Entonces yo les sugiero, tenga un cuadernito, ¿ya? Y vaya probando cada uno de los iconos para ver qué cosa hace qué. Porque ya nosotros aquí en la computadora ya sabemos, aplasto al ni sé cuánto y ya me sale tal cosa, ya, pero acá tienes que aprender. Entonces, un cuadernito hace bien. En Tatkis se crean exámenes de conocimientos básicos para matemáticas, para lenguaje, para ciencias y estudios sociales, las 4 áreas básicas. Pero son exámenes de conocimiento básico, sencillísimos, ¿ya? En formularios Google podemos crear cuestionarios automatizados. Se ve la nota, se puede ver la nota y encima la retroalimentación. Todo eso sale en formularios Google, ¿ya? En Pickers, la dificultad de conectividad o acceso a dispositivo está solucionado con Pickers porque el único que tiene que tener conexión es el docente. Y él con su teléfono o con su laptop o con su tablet que tiene conexión, que paga la conexión, entonces puede solucionar eso y puede proyectar tranquilamente para que los chicos puedan responder o realizar cualquier actividad. En CatHot se crean cuestionarios o trivias sobre cualquier tema, ¿ya? En Formative se crean pruebas que se cargan, se puede cargar cualquier documento y permite preguntas interactivas. Quiere decir que él puede unir con líneas y salen las líneas, puede arrastrar la respuesta, ya puede encerrar, por eso son interactivas, ¿no? EducaPlay crea actividades educativas o puede hacer uso de una biblioteca inmensa, inmensa, ya, para que los chicos hagan consultas. Ya vamos miren, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que copiar de un libro, qué sé yo, contestar una guía basado en algo que copia de un libro? Nosotros lo hemos tomado como investigación, pero en sí la investigación es más que eso. Entonces, si los chicos tienen que leer un texto y copiar algo, debe de ser para producir alguna otra cosa. Y allí usted les va enseñando que si yo copio algo, tengo que poner el autor, que debe de ser, qué sé yo, con cualquier norma. Generalmente utilizamos APA para las referencias. Dice que son pequeños. ¿Ya? Y allí usted los va acostumbrando a que no haya plagio y que entiendan que si yo copio algo, pero abajo lo parafraseo, lo explico con mis propias palabras, eso no es plagio, pero yo tengo que decir de dónde saqué. Ya tiene que hacer la referencia. Bueno, y por último, Edulastic, para evaluar en la escuela y reforzar en casa. Puede ser. Y también un recurso para la educación virtual a distancia. Esta de aquí, Educatix. Entonces, esto es lo que yo les he ofrecido ya con respecto ya vamos con los beneficios de esta
Modalidad de evaluación. Primero, estudiantes más comprometidos y protagonistas. De hecho, si ellos se sienten responsables de su aprendizaje, están comprometidos. Y como ellos son los artífices, ¿no verdad? No el docente, son protagonistas. Docentes que hablan menos y hacen más preguntas inteligentes. ¿Ya? No es hablar por hablar, es hacer preguntas adecuadas para que el chico piense, no que me conteste sí o no, o bien y mal, sino para que piense, para que produzca. Se observa un mayor interés por aprender, ¿ya? De hecho, como están comprometidos y se los está evaluando a diario, miren, esta evaluación formativa es a diario, porque usted tiene que recoger evidencia antes de que se termine, qué sé yo, la semana, el ciclo, el tema, la unidad, para poder reformular estrategias, para poder retroceder y volver. Ahora, otra cosa, cuando nosotros proponemos actividades que para retroalimentar, actividades para reformular lo que los chicos deben de aprender, no pueden ser las mismas que ya hemos utilizado. Porque si no aprendió es porque no le sirvieron, porque no estuvieron acorde, ¿ya? Entonces tengo que pensar otras estrategias. Tengo que hacerlo para que esa retroalimentación sea efectiva. ¿Ya? Y por último, docentes y estudiantes parecen más motivados. Sí, porque cuando tú te das cuenta de que los chicos están aprendiendo, tal vez al principio es lento, pero después ya es prolífera la cosa. Entonces, nosotros nos damos besitos nosotros mismos, ¿no verdad? Y decimos, qué bien que lo estoy haciendo. Bueno, esto es lo que les había preparado para ustedes en cuanto a la evaluación formativa. Tenemos unos minutos, no sé si hay preguntas, si hay alguna aclaración que deseen, una experiencia que ustedes ya hayan tenido. Algo que les cuento es que, a ver, por aquí en el chat dice, ¿se pueden utilizar las rutinas de pensamiento como autoevaluación? A ver, em, las rutinas de pensamiento te ayudan a que el pensamiento lógico y crítico se desarrolle. ¿Ya? Tú tienes que tener una evidencia de que esa rutina del pensamiento está colaborando, ¿no verdad? Para que todo el grupo avance. Si es así, sí la puedes utilizar, ¿ya? Ujú. Ayúdenos con, no veo, espérenme. Espérense, a ver. Mi correo no me han llegado varios certificados de asistencia. Ah, bueno, ahí sí yo no sé. Con todo está abierto aquí donde dice la pantalla Grupo Holguín. Ya, ellos, a que tengo a mi jefe allí, entonces él puede, ¿ya? O ella. A ver, ¿dónde puedo obtener presentación a mi correo? Ya, se les manda todos los correos, se supone. Y esto queda grabado, entonces les han de mandar un link también. No me ha llegado. Hola, buenas tardes, ya. Registro, nosotros remitimos la información, los correos y teléfonos, solicitamos verificar ya, ok. Sí, sí se va a mandar. Yo ya. Aquí me dicen, hasta que se nos haga costumbre, todo se hace, sí, es verdad. Pero acuérdate todo por ejemplo, yo les digo, cuando empezamos a cambiar las estrategias metodológicas que nos exigió el Ministerio de Educación y nos puso el ciclo de aprendizaje o ERCA como base, al principio nos costaba muelas, ¿sí? Pero después solito sale. Solito sabemos los 4 momentos y cómo se hacen. Entonces, así mismo, es de hacerlo todos los días. Y como les he ofrecido algunas de las estrategias, yo los invito a que las, este,
A ver, la evaluación formativa no tiene valor cuantitativo. Eso tiene la sumativa. La formativa tiene la tarea de mejorar el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. No es calificar. Ya, no es calificar. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Mil gracias por la información compartida. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya, ya. Bueno, no, valor cuantitativo, no. Sí. Bueno, entonces la presentación va a ser compartida, va a quedar un link, me informan. Entonces, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero haber sido clara y sencilla en mi exposición para que se haya logrado esto, capacitar a los docentes en técnicas avanzadas de evaluación formativa para mejorar el aprendizaje y el rendimiento. Para eso es la evaluación formativa, para mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, no para calificarlos, no para decir este aprueba o este no aprueba, ¿ya? Porque es evaluación formativa. Miren que a nosotros cuando nos dieron hace muchos años, algunos años, creo que fue el siglo pasado, nos dieron un curso de evaluación. Nos hablaron de la evaluación formativa, nos hablaron de la diagnóstica, la sumativa y la formativa. Pero de la formativa solo nos dijeron el nombre, más nada. ¿Ya? Pero ahora ya, desde el siglo pasado, ya han habido pues más adelantos como ustedes ven, ¿no? Y más estrategias a seguir. Bueno, un gusto. Hasta una nueva Máster, oportunidad. Dígame. Máster Paulina, qué gusto y qué agrado tenerla aquí. Mi nombre es Daniel Holguín, para los que no me conocen, Ujú. gerente y CEO de Grupo Holguín. Gracias por esta ponencia, Máster Paulina, excelente, muy práctica, muy objetiva y que de seguro a todos los que nos conectamos y la escuchamos atentamente, nos ha ayudado a fortalecer y reforzar nuestras estrategias metodológicas y de evaluación. En correspondencia también a lo que en los chats nos comunican, pues una vez terminado y desarrollado este webinar, esta masterclass, en un plazo de 72 horas hábiles promedio, les estará llegando a los correos electrónicos donde se registraron y también a sus números de WhatsApp la información correspondiente a las diapositivas de este webinar y también recursos adicionales que ayudan a fortalecer este proceso evaluativo. Y gracias por su tiempo, por dedicar esta hora al fortalecimiento de estrategias docentes, quienes pertenecemos y estamos en la rama educativa. Para nosotros, este tipo de ponencias, este tipo de transferencia de conocimiento es demasiado importante. Y Grupo Holguín, a través de su marca Holguín Formación Profesional, Ediciones Holguín, siempre, una vez al mes al menos, vamos a estar invitándolos a que se registren y compartan con nosotros estos talleres que ayudan a la formación y fortalecimiento pedagógico y o tecnológico también, ahora que vivimos en un contexto totalmente híbrido. Entonces, les agradecemos por la confianza depositada en nosotros, Grupo Holguín, un poco para que igual estemos al tanto. Nosotros nacimos como editorial hace más de 30 años. A la fecha seguimos siendo y mantenemos la línea de edición de libros de texto desde inicial 3 años hasta bachillerato, toda la línea en español, pero también actualmente Grupo Holguín tiene la línea de tecnología educativa, es decir, todos nuestros libros traen un acceso a plataformas de gestión editorial, a plataformas de gestión de recursos y libros digitales con gestión académica incorporada, y además también Grupo Holguín tiene una marca que se llama Liranca para automatizar los procesos de todas las instituciones educativas. Es decir, en este sentido, roles como directivo, docente, estudiante,
padre de familia, DC, rector, vicerrector, secretaría, tutor, inspectoría y demás. Nuestro ecosistema digital es completísimo y amplio. Tal es el caso de que el Grupo Holguín desarrolla su propia tecnología aquí en Ecuador y también actualmente la estamos comenzando a exportar a Latinoamérica. Y damos las gracias a los clientes, a quienes no son nuestros clientes, igual por conectarse y que también se informen de que Grupo Holguín como tal maneja todo un ecosistema físico-digital para aportar en las instituciones educativas los diferentes sostenimientos educativos. Así es que por ese lado, cuenten con nosotros cuando nuestros representantes, asesores educativos también los visiten, con todo gusto, para poder hacerles una presentación académica y tecnológica también de nuestro fondo y también de nuestra tecnología educativa desarrollada, administrada y controlada por nuestras empresas. Muchísimas gracias. Estén atentos que próximamente a través de su WhatsApp, porque es el medio de comunicación instantánea, les llegará nuevas invitaciones a los próximos webinars o masterclasses. Así es que muchísimas gracias por su conexión, por su tiempo valiosísimo y que lo inviertan hasta ahora para el fortalecimiento educativo es verdaderamente loable. Igualmente, Máster Paulina Castro, gracias por su experiencia transmitida y gracias por el conocimiento detallado. Muchísimas gracias a todos. Tengan una bendecida noche de lo que resta. Muchísimas gracias.